Gloria del Señor. Amén. Que hace 5 meses y medio el Señor me decía que tendría que tener mucha fuerza y tener mucha valentía porque venían momentos difíciles, que Él siempre estaría a mi lado, pero que Él se manifestaría en el último momento. Fue así como yo pensé en ese momento que tal vez los momentos a los que se refería el Señor serían tal vez económicos, tal vez algún quebranto de salud. Así que fuimos prudentes con los gastos, fuimos también pues muy prudentes en cuanto a medicina. Para ese tiempo el médico ya me había dicho que yo estaba en embarazo. Pasaban los días, los meses, el dinero se fue acabando, los momentos difíciles empezaron a llegar, la escasez empezó a llegar. Siempre le pedimos a Dios mucha fortaleza, mucha fuerza. El Señor siempre se manifestó en el último momento, nunca nos dejó avergonzados. Y a los 2 meses, yendo yo a un control médico, me ratifican efectivamente mi embarazo. Pero un sábado en la noche estuve muy mal, me tocó irme de urgencias al hospital. El domingo seguí igual, seguí hospitalizada y me dijeron a las 10 de la noche que había perdido mi bebé, que había sufrido un aborto espontáneo. Para mí fue muy duro porque en ese momento estaba muy ilusionada con mi bebé porque mi primer hijo fue un milagro de Dios porque yo no podía tener hijos. Así que este segundo bebé para mí era muy emocionante porque sabía que era como una recompensa que el Señor me había dado. Pero yo recibí esto con mucho agrado porque el Señor ya me lo había dicho, con mucha fortaleza, porque le decía al Señor, si esa es tu voluntad, yo no soy quien para decirte que no, Señor. Seguimos adelante. La verdad yo me sentía triste, pero nunca lo manifesté. En una noche, orándole al Señor, le decía que me entendiera, que para mí había sido muy duro, y como mujer me sentía, yo lo tenía a Él, pero me sentía sola porque no tenía a mi mamá, a mis hermanas, necesitaba un abrazo. Le decía, Señor, regálame un abrazo para seguir adelante. Esa noche el Señor me dio un sueño donde una mujer de avanzada edad me abrazaba tanto, yo la abrazaba y nos mirábamos a los ojos. Yo desperté muy feliz, sin tristezas, sin lágrimas. Así seguimos avanzando. Ya puertas laborales se abrieron para nosotros, para mí, para mi esposo. Seguían pasando los meses y hace aproximadamente 1 mes y medio yo noto que mi cuerpo empieza a cambiar. Noto que voy subiendo de peso y creí que de pronto era la mala alimentación. Pensé muchas cosas, decidí hacerme una prueba de embarazo casera y salió positiva. Para ese tiempo no contaba con seguro médico porque nos habíamos quedado sin empleo. Empecé a ser diligente como el Señor me decía que buscara. Logré afiliarme a un seguro médico, me empezaron a hacer los exámenes iniciales de embarazo, me salieron positivos y el Señor le decía a mi esposo que Él se manifestaría en el último momento porque Él había guardado la vida de mi pequeño y que confiáramos en Él porque Él era el que había confundido la ciencia médica, porque para Él era todo posible, que Él era el dueño de la vida y que muchos se sorprenderían. Y así fue, hermanos, que esta semana, el día jueves, yo ya tenía mi barriguita grande y aún los médicos me decían que podrían ser tumores. Y yo confiaba en el Señor y yo decía, yo lo siento, yo siento su corazón, yo sé que tengo mi bebé, pero no sé cuántos meses tengo. Me hicieron el examen, el ultrasonido, y el médico me decía, ¿cuántos meses tienes? Yo le decía, no sé. Dijo, vamos a verlo, el bebé está totalmente formado, está grande, voy para 6 meses de embarazo, nunca se interrumpió mi embarazo. Y yo quiero darle la gloria y la honra a Dios por ese milagro que Él me dio. Le da la gloria al Señor. Gloria al Señor, digamos todos, gloria al Señor. La manifestación de Dios. Adelante. No con eso tan hermoso que el Señor puso en mi vida, ese milagro tan grande. El Señor se glorificó en nuestras vidas abriéndole una puerta laboral a mi esposo mucho mejor que en California.
Allí lo recibieron con los brazos abiertos, ganando mucho mejor. Nos van a dar ya el apartamento y nos han dado un bono de $1000 para alimentación, y yo quiero testificar esto para la gloria y la honra de Dios. Dios los bendiga. Muy feliz, muy contenta de estar aquí visitando a los hermanos. Esto fue una promesa del Señor. Les mandan muchos saludos los hermanos de Nueva York. Les cuento, hermanos, que ahora durante la prédica, la enseñanza, me hizo reflexionar y recordé en el tiempo en que llegué a la iglesia, que fue hace 11 años. Yo llegué a la iglesia muy cargada de problemas, muchos problemas con mi hija pequeña, pasando momentos muy difíciles. Tenía 12 años y ella empezó a hacer lo que quería, no llegaba a casa. Había perdido el empleo, separada, sacándome de un apartamento sin tener con qué pagar una renta. Y el Señor me había dado un negocio, una pequeña empresa, la cual yo manejaba y tenía inclusive 2 secretarias. Y llegué a la iglesia y el Señor empezó a hablarme. Y yo en el momento sentí que era Dios el que me hablaba y que Él estaba allí. Pero cuando el Señor me habló y me hizo tantas promesas, yo las primeras que quería era que el Señor me solucionara primero los problemas. Y siempre pensando en lo material, llegué con mucho materialismo, esperando solo que el Señor solucionara todas estas cosas. Pero el Señor empezó a hablarme, a decirme: lucha por lo espiritual, porque te enseñaré a valorar y a respetar todo lo que yo te estaré dando. Estaré cambiando tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, porque yo era muy vulgar, hermanos. Era peleona, no me dejaba de nadie. Era muy fiestera, me gustaba mucho tomar. Me prometió también enseñarme a vestirme, que me iba a enseñar a vestirme decorosamente, y que solo me preocupara por lo espiritual, porque lo material Él me lo daría por añadidura, como el hermano lo enseñaba ahorita. Y yo cada día que iba a la iglesia, el Señor me animaba, me hablaba y sigue adelante, y cada día yo veía que los problemas eran más y más difíciles, pero yo me aferraba a esa promesa porque sentía que era Él el que me hablaba, que me daba esa fortaleza, porque me decía: yo te estaré dando esa fortaleza, porque te enseñaré, y vendrán muchas personas a insultarte, a ofenderte, y yo te enseñaré a callar, a bajar tu cabeza, a humillarte, porque es así como te enseñaré mansedumbre. Y sí, hermanos, llegaron todos estos momentos difíciles. Me quedé sin nada, me llevó a vivir a un cuarto, porque vivía con mi hija, y mi hija me sacó de la casa. Y me fui con mi pequeña a un cuarto pequeño, donde cuando yo me vi sentada al lado de ella, yo decía: todo esto es obra tuya, Señor. ¿Cómo es que yo estoy durmiendo al lado de esta pequeña, a la cual yo la miraba con malos ojos? No la soportaba porque era muy desobediente, era grosera. Y verla yo a mi lado. Cuando voy a la iglesia y en una profecía el Señor me dice: y te he llevado a ese cuarto para enseñarte a compartir. Y no mires a esa pequeña con malos ojos, porque ella también es mi hija, yo te la di a ti y tú me respondes por ella. Empecé a reflexionar, hermanos, a cambiar. Me decía: y debes de darle amor y atenderla con amor, con el amor que yo te doy a ti. Fueron cosas muy duras, muy difíciles. Pasé hambre, necesidades. En un momento también llegó en que tuve que dormir con ella en un lugar, en el piso, donde había muchos animales. Y todo esto lo viví, hermanos, para agradar al Señor y para ganarme esas bendiciones espirituales que Él me había prometido. Porque me decía: el día que te lleve a donde los tuyos, que cruces esas fronteras, tú serás testimonio para ellos, porque ellos verán ese cambio grande que yo haré en ti. Siendo ciudadana de los Estados Unidos, yo duré 16 años sin poder venir aquí a este país, y yo le pedí al Señor querer ver a los míos y decirles que los amaba, y abrazar
pasarlos. Y Él me decía que yo iría, pero en el tiempo de Él, y que Él pondría todo en mis manos. Y que viajaría por muchas partes del mundo, hasta que yo un día le iba a rogar que estaba cansada. Y es así, hermanos, como el Señor hace 3 años empezó también a darme esas bendiciones materiales, aparte de todas las espirituales, que es lo que más resalto. Me bautizó con su Santo Espíritu, me dio los dones. Y ya el Señor hace 3 años me permitió salir de los Estados Unidos. Y he podido visitar a todos mis familiares en Europa, aquí en Colombia. Y como el Señor lo prometió por mi testimonio, llegarían a su casa. Y es así como hoy veo su palabra cumplida. Y honro y glorifico a nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor.